Hechos de los Apóstoles. And today we are in Acts chapter 3. Esta mañana vamos a estar en el capítulo 3 del libro de los Hechos. And we've been talking about what are the actions from the book of Acts. Y vamos a hablar acerca de lo que pasa aquí en este capítulo 3. What were the actions in the church in the book of Acts that we need to emulate for the church today? ¿Cuáles fueron las acciones que pasaron en el capítulo 3 del libro de los Hechos que nosotros como iglesia podemos imitar para el día de hoy? After all, if it was good enough for the very first church, Porque si fue bueno para la primera iglesia, it ought to be good for us as the church today. también debe de ser bueno para nosotros como continuación de esa iglesia primitiva. Notice with me verse 1 of Acts chapter 3. Por favor, ponga atención en el versículo 1 en el capítulo 3. I'll have Pastor Frank read it first in Spanish and then I'll read it in English. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Pedro and Juan, wait a minute, no. Pedro y Juan, yes. That's right, Pastor. Yeah. Now Peter and John were going up to the temple for the time of prayer at 3 in the afternoon. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. A man who was lame from birth was being carried there. He was placed each day at the temple gate called Beautiful so that he could beg from those entering into the temple. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. When he saw Peter and John about to enter the temple, he asked for money. Pedro con Juan fijaba en él los ojos, le dijo, míranos. Peter, along with John, looked straight at him and said, "Look at us." Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. So he turned to them, expecting to get something from them. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. But Peter said, "I don't have silver or gold, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, get up and walk." Y tomándole por la mano derecha, le levantaron y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Then taking him by the right hand, he raised him up, and at once his feet and ankles became strong. Y saltando, se puso en pie y anduvo, entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. So he jumped up and started to walk, and he entered the temple with them, walking, leaping, and praising God. Y todo el pueblo vio andar y alabar a Dios. And all the people saw him walking and praising God. Let us pray. Oremos. Heavenly Father, we ask for your anointing today. Padre Celestial, pedimos por tu unción esta mañana. We can't even attempt to do anything for you without your touch. Porque no podemos hacer ni siquiera intentar hacer algo sin que tú nos toques esta mañana. And I ask for your anointing on this message today. Pedimos que unjas la predicación de este servicio, todo el servicio, mi Señor. In Jesus' name, amen. Te pedimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y amén. This weekend in America, Este fin de semana en Estados Unidos we honor a man se toma para honrar la memoria de un hombre. A man who was killed 54 years ago. Un hombre que fue asesinado hace 54 años. And had Dr. Martin Luther King lived, Porque si hubiera vivido el doctor Martin Luther King Jr., he would have been 93 this weekend. hoy cumpliría 93 años. His life was tragically cut short. Su vida fue cortada a medias, trágicamente, April 4th, 1968. el 4 de abril de 1968.
And there are many amazing things that could be said about the Reverend Dr. Martin Luther King Jr. Se pueden decir muchas cosas acerca de este hombre. But you see, Dr. King was a man of action. Pero el doctor King era un hombre de acción. He was a godly man. He was a great man. Era un hombre de Dios, era un gran hombre. But he was a man of action. Pero era un hombre de acción. And there are many similarities in Dr. King in his life. Y hay muchas similitudes entre la vida del doctor King. Many barriers that he was having to cross. Había muchas barreras que él tuvo que cruzar en su vida. Barriers that also had to be crossed in the book of Acts. Que también se tuvieron que cruzar esas barreras en el libro de los Hechos. And I want to talk about some actions that we see in Acts chapter 3. Yo quiero hablar esta mañana de eso, de algunas acciones que se tienen que tomar, que se tomaron en el capítulo 3 del libro de los Hechos. With the backdrop that we are celebrating the life of Dr. King this weekend. Recordando que este fin de semana estamos recordando al Dr. Martin Luther King Jr. According to verse 1, the Bible says that Peter and John, they went to the temple to pray. La palabra de Dios nos dice que ellos, Pedro y Juan, fueron al templo a orar. Dr. King was a praying man. He was a pastor. El Dr. King también era un hombre que oraba, era un pastor. And we see Peter and John, they're going to the temple to pray. Y los miramos a ellos dos, a los apóstoles, Pedro y Juan, que van juntos a orar al templo. And I want you to know something today. Y yo quiero que sepa algo esta mañana. That good things happen when God's people pray. Que cosas buenas pasan cuando la gente de Dios se pone a orar. That we're to pray without ceasing. Que tenemos que orar sin cesar. That throughout our life and throughout our day and our business and all of the things that we do, Que a través de nuestras vidas, que a través de las cosas diarias que hacemos, a través de las empresas que tomamos todos los días, we ought to pray through the day. tenemos que orar a través del día. Jewish people even today, Los judíos, incluso en el día de hoy, like the prophet Daniel, como el profeta Daniel, pray 3 times a day. oran 3 veces al día. They pray at 9 in the morning. Ellos oran a las 9 de la mañana, They pray at 12 noon. oran a las 12 del día And then they pray at 3 in the y afternoon. luego terminan orando a las 3 de la tarde. And I believe that this is a challenge for us. Yo creo que ese es un reto para nosotros, The first month of a brand new year. porque este es el primer mes de un año nuevo. We should rededicate our lives to pray more. Tenemos que rededicar nuestras vidas al orar más seguido. And so here's Peter and John. Encontramos aquí a los apóstoles, Pedro y Juan. They're going to pray, Van a orar and there is a lame man there at the temple. He's begging for money. y encontramos a un hombre lisiado ahí en el templo que está pidiendo limosna. And it's so interesting because Peter and John, they heard what this man had to say. Es muy interesante porque vemos cómo ellos escucharon lo que él tenía que decir, este hombre tenía que decir. They heard what he had to say and they saw him. Lo escucharon y lo miraron. And you see, there's something about when we go to pray, Y hay algo muy interesante que pasa cuando usted y yo oramos. all of a sudden we hear people. De repente escuchamos a otras personas. This man had never walked in his life. Este hombre nunca había caminado en toda su vida. Every day he went to beg for money. Todos los días de su vida adulta iba a pedir limosna. This man was ignored Este hombre había sido ignorado and he was scorned. y también había sido maldecido muchas veces. But you see, when you go to pray, Pero ¿sabe qué pasa cuando usted va a orar? all of a sudden you see people and you hear people. De repente usted escucha y ve personas. Prayer causes us to be more observant. Es lo que pasa cuando oramos. En la oración hace que nosotros observemos y tomemos en cuenta cosas y personas. And you see, if we're not praying like we should, we miss things that God doesn't want us to miss. Y cuando no oramos, nosotros perdemos, no miramos, no consideramos cosas que Dios quiere que nosotros consideremos. And you see, the Bible says that this man was healed. La Biblia nos dice que este hombre fue sanado. Peter answered, I don't have silver or gold,
¿Qué es la respuesta de Pedro? Pedro le dice, yo no tengo ni oro ni plata, but what I do have, I give you. pero lo que tengo te doy. In the name of Jesus Christ of Nazareth, get up and walk. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. And you see, when we pray, Cuando oramos, when we see, cuando miramos and when we hear, y cuando escuchamos, all of a sudden there's an environment of believing in God. de repente hay un ambiente, se ha creado un ambiente en el cual nosotros creemos firmemente en Dios. Believing that even God can make a man walk Creer incluso que Dios puede hacer que un hombre who never lisiado, walked. que He never nunca walked. había caminado, empiece a caminar. The Bible tells us that the man jumped up. La Biblia nos dice que él saltó, His ankles were strengthened. que sus tobillos habían sido fortalecidos He entered the temple with them, y entró con ellos al templo, walking and leaping and praising God. caminando, saltando, alabando a Dios. And so the man was praising God, and all of a sudden the people recognized him, and they began to praise God. Entonces la gente lo reconoce, reconocen que él era el mismo lisiado, el mismo cojo, que ahora camina, que ahora brinca, que ahora está alabando al Señor, y ellos empiezan a alabar a Dios con él. This would have never happened had they not decided, you know what, we're going to go and we're going to pray. Esto nunca hubiera pasado si ellos no hubieran decidido orar, There's something about praying. porque hay algo muy especial acerca de la oración. We hear things, Escuchamos cosas, we see things, miramos cosas. we believe that God can do the impossible. Nosotros creemos que Dios puede hacer lo imposible. And this man was healed. Y este hombre fue sanado. But there's another action here in Acts chapter 3. Pero hay otra acción también que sucede aquí en el capítulo 3. For you see, people were looking, they were looking at Peter and John in verse 12. En el versículo 12 miramos que la gente los estaban mirando. Estaban mirando a Pedro y a Juan haciendo esto. Peter said, why do you stare at us as though we had made him walk by our own power or godliness? Mire lo que dice en el versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué se os maravillan de esto? ¿O por qué pones los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Because when we pray, Porque cuando oramos nosotros, when we see things and we hear things and we believe in God, porque cuando miramos cosas y cuando oímos cosas y cuando creemos en Dios and then there are results, y luego miramos los resultados de estas acciones, the indication of a pure heart la indicación de un corazón puro is when you refuse credit. es cuando usted rechaza el crédito propio, When you receive to take the credit that belongs to God and Him alone. cuando usted rechaza recibir el crédito y dárselo a Dios porque solamente Él se lo merece. And you see, it says a lot about a person, the way that a person responds when someone is trying to give them credit for something that God is doing. Habla muy bien de una persona que rechaza recibir el crédito que no le pertenece a él, sino a Dios. And you see, the action here in Acts chapter 3 is that these men of God, they displayed true humility. La acción que miramos aquí, como esos dos apóstoles están demostrando, es la humildad que había en sus corazones. And all of a sudden now there's a platform. Ahora ya tienen una plataforma para ellos. There's an opportunity. Hay una oportunidad que se les ha creado en ese momento. And when we go to pray and we hear the things that God wants us to hear and say the things that God wants us to say and we see the things that God wants us to see. Porque cuando oramos y cuando escuchamos las cosas que Dios quiere que escuchemos y miramos las cosas que Dios quiere que miramos y tomamos acción y participamos en las cosas que Dios quiere que hagamos, And then we respond. y luego respondemos nosotros. There's a lot to be said about the way we respond. Hay mucho que hablar acerca de la manera en que respondemos. When we respond the way that God wants us to respond. Porque cuando respondemos de la manera que Dios quiere que usted y yo respondamos,
God opens doors Dios va a abrir puertas that no one can close. que nadie puede cerrar. God opened a door for Peter, Porque Dios abrió esta puerta para que Pedro, and Peter begins to tell him, porque Pedro empezó a decirles, we did not do this in our own power. nosotros no hicimos esto, no lo sanamos con nuestro propio poder. We did not do this because of our own godliness. Nosotros no hicimos esto porque somos tan buenos o tan justos. Beginning in verse 13, Y comenzando en el versículo 13, Peter begins to deflect all the credit, all the glory to God and God alone. Pedro comienza a reflectar toda la gloria, todo el crédito no hacia Dios, porque Dios es el que lo hizo. Peter references Abraham in the Old Testament. Pedro hace referencia a Abraham en el Antiguo Testamento, Remember, Peter is at the Jewish temple. porque recordemos que está en un templo judío, He's surrounded by Jewish people. está rodeado de judíos. Everyone there was related to Abraham. Todos los que estaban allí eran descendientes de una manera o de otra de Abraham. And so now we have Peter. This God has opened up a door. Dios ha abierto una puerta para que Pedro esté allí. And he references Abraham, but he references the God of Abraham. Y él les recuerda a Abraham, pero más importante, él les recuerda al Dios de Abraham, Yahweh, Yahweh, Elohim. el Elohim. These are terms that the audience was familiar with. Estos eran términos, estas eran expresiones y nombres que esa audiencia en particular era familiar con ellos. In verse 16, Mire lo que dice el versículo 16. Peter says, by faith in his name, Y por la fe en su nombre, the one that you denied, a este que vosotros veis y conocéis, the one that you murdered. aquel que ustedes asesinaron. He's speaking about Jesus, God's Son. Él está hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. His name, Su nombre, faith in his name, la fe en el nombre de Jesús, has made this man strong. ha hecho a este hombre fuerte. And you see, now the platform is expanding. Ahora esa plataforma se expande. The opportunity is deepening. La oportunidad se hace más profunda. And I want to tell you why. Y déjele digo por qué. Because Peter is on the same page as God. Porque Pedro está en el mismo lugar, está en la misma página que Dios. And you see, there are times in the process of life that we don't get on the same page. Now, God is He's not gonna get on our page. We got to get on His page. Muchas veces en la vida estamos así, no estamos en la misma página que Dios. Ahora Dios no se va a poner en nuestra página. Él espera que usted y yo estemos de acuerdo con Él. He said, faith in His name. Dice la has fe made puesta en su this nombre. man strong. Este lo ha hecho fuerte a este hombre. So now this man is healed. Ahora ha sido sanado. Peter tells them in verse 19, Mire lo que les dice en el versículo 19. you need to repent and turn back. Así que arrepiéntense y convertíos, That your sins may be wiped para que out. sean borrados vuestros pecados. You see, this is the same group of individuals. Este es el mismo grupo de individuos. They were present when Estaban ahí Jesus presentes. was crucified. Estaban presentes cuando Jesucristo había sido crucificado. Many of them, not all of them, Muchos de ellos, no todos, they were part of the mob habían sido parte de ese grupo. that said, release unto us Barabbas Habían sido de ese grupo que había pedido a Barrabás en vez de a Jesús. and crucify Era the ese Son mismo grupo of que había God. gritado que lo crucificaran. Peter says, Pedro les repent. dice, arrepiéntanse. I love the wording there in verse 19, especially in the CSB, that Mira- your sins may be wiped. ¿Para qué? Au. Para que sean borrados vuestros pecados. In verse 20, he says that the seasons of refreshing. Versículo 20. El versículo 20 está hablando, él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, That they may come from the presence of the Lord. que ellos vengan de parte del Señor. And you see, in this platform, in this opportunity, Esta oportunidad que se les ha abierto,
Peter is preaching a gospel message. Pedro está predicando el evangelio. Peter quotes in verse 22 and 23. En el versículo 22 y 23, He quotes from Deuteronomy 18. Pedro está hablando, está recordándoles el libro del Deuteronomio, capítulo 18. In verse 24 and 25, En el 24 y en el 25, Peter links the Jewish leaders that were present in that audience Pedro está haciendo la conexión entre los líderes judíos que estaban allí en esa audiencia. He links them all the way back to Abraham. Los conecta hasta el tiempo de Abraham. He quotes Genesis 12, 18, and 22, Les recuerda Génesis capítulo 18 y 22 and he links the present audience y los conecta con la audiencia presente en ese tiempo. all the way back to the Old Testament ancestors. Se los lleva hasta el Antiguo Testamento y sus ancestros. And he reminds them in verse 26 Y les recuerda en el versículo 26, that God raised up Jesus. les recuerda que que Dios levantó a Jesucristo. God raised up Jesus, Él lo levantó and he sent him to you y se los mandó a ellos to bless you para que los bendijere by turning each of you from your evil ways. a fin de que cada uno a fin de que cada uno se convierta de su maldad. And in verses 13 through 26, Desde el versículo 13 hasta el 26, Peter covers 2,000 years of Old Testament history. en esos versículos Pedro básicamente les ha hablado de los últimos 2000 años de la historia del pueblo de Israel. You see, when we go to pray Esto es lo que pasa cuando nosotros vamos a orar and we hear what God wants us to hear y and we see escuchamos lo what que Dios God quiere que wants us to escuchemos y see miramos lo que Dios quiere que miremos and we believe what God wants us to y believe cuando lo creemos lo que Dios quiere que creamos and we stay on the same page as God, y estamos en unión con Dios en la misma página, en el mismo lugar, there's an opportunity se abren las oportunidades to be the mouthpiece para poder hablar y representar, of words by which a person's life can be changed. poder hablar y representar las palabras por las cuales una persona puede ser convertida. Keep in mind, this is Peter who's speaking. Recordemos, este es Pedro el que está hablando, Peter the fisherman, aquel pescador, the loudmouth, aquel pescador bravucón, impulsive. impulsivo, He was so violent violento, that he cut off a man's ear with his sword. tan violento que le cortó la oreja a otra persona con su espada. Here's Peter. Aquí está Pedro, He lied and denied even that he knew Jesus. mintió y negó a Cristo, He failed him 3 times. le falló 3 veces. This is Peter, Este es Pedro, to whom Jesus said, al cual Jesús le dijo, "Do you love me? ¿me amas? Do you love me more than these? ¿Me amas más que a estos? Peter, do you love me?" Pedro, ¿me amas? So here's Peter. Entonces el resultado es que aquí está Pedro. He's not the man that he was Ya no era el hombre que era antes, anymore. no más. He's forgiven. Ha sido perdonado, He's been touched ha by sido grace. tocado por la gracia de Dios He is filled with the Spirit. y está lleno del Espíritu Santo. He was the fisherman, the failure, the liar, the denier. Había sido un pescador, el mentiroso, el que había traicionado. But now he's forgiven. He's touched by grace. Pero ahora ha sido perdonado, ahora ha sido tocado por la gracia de Dios. A few verses later in the Bible, Unos cuantos versículos después, the Bible says that Peter he's uneducated, he's untrained. la Biblia nos dice que Pedro no tiene educación, no ha sido entrenado. The old King James is a little more blunt about it, ignorant and unlearned. Hay otras versiones de la Biblia que lo dice de una manera más cruda, dice que era ignorante. But here in Acts chapter 3, Pero aquí en el capítulo 3, you see what we are capable of. lo que podemos hacer nosotros, No matter how messed up our life used to be. sin importar qué tan mal estaba nuestra vida,
The cross changes everything. La cruz lo cambia todo. The cross changes everything. La cruz lo cambia todo. So here's Peter, the fisherman. Aquí está Pedro, el pescador. He delivers a historical, theological masterpiece of a sermon. Acaba de predicar una maestría teológicamente hablando de sermón. And you see, there's something about knowing Jesus. Hay algo que pasa cuando uno conoce a Jesucristo. We may be uneducated and untrained. Que a lo mejor no tenemos educación o no estamos entrenados. We may have been a liar and a denier before we met Que him. a lo mejor habíamos sido mentirosos y habíamos negado a Dios antes de conocerlo. But there's something about knowing Jesus Pero hay algo que pasa cuando uno conoce a Jesucristo. that helps us to realize the reality of our place in real time. Que nos hace realizar nuestra realidad propia. That helps us to realize the chronology of life Que nos ayuda a entender la cronología de nuestras vidas. and helps us Y nos ayuda. to tie the Old Testament to the New Testament Tanto así que podemos unir lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. and the New Testament to now, Y el Nuevo Testamento hasta el día de hoy. where all of a sudden we realize Cuando nos damos cuenta we're not here by accident, que no estamos aquí por un simple accidente o coincidencia. that we're part of God's divine plan. Que usted y yo estamos aquí porque es parte del plan divino de Dios. And we all of a sudden we begin to see the big picture. Y nos damos cuenta en realidad qué tan grande es esto. We hear a lot today about what it takes to have good mental health. Y escuchamos hoy en día de qué es lo necesario para tener una mente saludable. And part of having good mental health is having an emotional intelligence. Y para que nuestra mente esté saludable, nuestra inteligencia tiene que ser sana. And a relational intelligence, Y una inteligencia relacional so that the way we view life para que la manera en la cual vemos la vida is not just through our eyes. no sea solamente a través de nuestros ojos. That all of a sudden we need to realize that to have healthier relationships, Que para nosotros aprender a tener unas relaciones saludables con los demás, we need to see life through the eyes and experiences of others. que tenemos que mirar la vida a través de las experiencias de otras personas. You see, that's what I'm talking about here is recognizing our place in time. Es de lo que estamos hablando esta mañana, el reconocer nuestro lugar en este tiempo de nuestras vidas. That the link to the Old Testament and the New Testament Esa unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento and the link from the New Testament to now, y esa unión entre el Nuevo Testamento y el día de hoy, that there's a common denominator that brings everything together, hay un denominador común entre todo que los junta. and that is an event, one event. Y ese es un evento. That is the death, burial, Esa es la muerte and resurrection. y la resurrección de of nuestro Jesus. Señor Jesucristo. So that now, all of a sudden, Que ahora we see the big picture. Ahora miramos las cosas. We realize the brevity of life. Nos damos cuenta de qué tan grave es la mortalidad nuestra. That our life is just a vapor. Que nuestra vida es un vapor. That we're not always gonna be here. Que no todo el tiempo vamos a estar aquí nosotros. And not only are we not always gonna be here, but the time that we are here No solamente eso, sino que el tiempo que vamos a estar aquí is not long. no es largo. And so we need to make it count for the glory of God. Tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos para la gloria de Dios. That's the power of God. Ese es el poder de life. Dios. And so Peter preaches this historical, theological masterpiece. Pedro acaba de predicar una verdadera maestría en términos teológicos de sermón. He links the Old Testament to the New Testament by the way of the cross. Ha unido el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento a través de la cruz. And you fast forward to John chapter 4. Y me acompaña, por favor, a Juan capítulo 4.
Peter and John are arrested. Perdón, allí en Hechos capítulo 4. But you see, now there's this momentum going on. Ellos son arrestados. And we see all of this activity. Vemos in the book toda of esta Acts. actividad. There's movement, there's growth. Hay crecimiento en la iglesia, hay un movimiento de crecimiento. And you see there's something mighty that happens here Hay algo grande que ha pasado aquí as a result of the preaching of the scriptures. y es la consecuencia de la predicación de la palabra de Dios. There's something about being mighty in the scriptures. Hay algo muy importante acerca de las escrituras de Dios. Because I want you to know that the scriptures, they produce action. Y las escrituras producen acción en nuestras vidas. You see, it's not just about hearing God's word, No se but we trata need to be solamente de escuchar la faithful palabra de Dios. to do and obey God's word. No solamente necesitamos escucharla, tenemos que obedecerla y hacerla. That is, faith without works is dead. Porque la fe sin obras es muerta. With the preaching of the scriptures in chapter 3, La predicación de la palabra de Dios en el capítulo 3, we're reminded that God's word is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. se nos demuestra que la palabra de Dios es rápida y más filosa que una espada de doble filo. And I want to remind you today that in Isaiah chapter 40 and verse 8, the Bible says the grass withers and the flower may fail. La Biblia nos dice en el libro de Isaías capítulo 43 que aunque la hierba se seque, But the word of God stands la palabra forever. de Dios permanece para siempre. And I want us to be reminded today as a church family Quiero que recordemos eso hoy como lo que somos, una familia, that the word of God que la palabra de works. Dios, The word of God works. la palabra de Dios funciona. We don't need to attempt to dress it up. No tenemos que cambiarla, We don't need to attempt to repackage no God's tenemos que word. presentarla de otra manera We don't need to attempt to alter God's word. y no debemos alterar la palabra de Dios. That we're to remember when you and I are gone, and we will be gone. Porque tenemos que recordar que un día usted y yo ya no vamos a estar aquí y eso va a pasar. God's word remains. La palabra de Dios va a permanecer. In the 4th chapter of Acts, Capítulo 4 del libro de los Hechos, Peter and John are arrested. Pedro y Juan son arrestados. But I want you to notice something in verse 4 of Acts 4. Fíjense en el capítulo 4, en el versículo 4. Many who heard the message believed, Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, and the number of the men came to about 5,000. y el número de los varones era como 5,000. For you see, Porque mire, there's something so powerful hay algo tan poderoso about the scripture acerca de la palabra de Dios, that even after we may have failed God, que incluso después de que nosotros le hayamos fallado a Dios, fallen and lied and denied, que hayamos sido como Pedro, que mentimos y lo negamos, but now touched by grace, pero ahora tocados por la gracia de Dios, filled with the Spirit, llenos del poder del Espíritu Santo, and we link the Old Testament to the New Testament by the way of the cross, y unimos el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento por medio de la cruz, that we see results. miramos el resultado de ello. The Bible says here that 5,000, and that's only the numbering of the men, were saved. La Biblia nos dice que eran 5,000 varones y solamente los hombres están contando. You see, revival comes El avivamiento viene through the power of God's word. a través del poder de la palabra de Dios. And anytime you see a revival of the word of God, Y cada vez que miramos nosotros un avivamiento provocado por la palabra de Dios, the result will be people being saved. el resultado será personas que se salven. As I mentioned in the introduction this morning, Como les estaba mencionando en la mañana en la introducción, Dr. King was killed 54 years ago. el doctor Martin Luther King fue asesinado hace 54 años. Had he have lived, he would have been 93. Hoy estaría cumpliendo 93 años de vida. He was a man of action. Era un hombre de acción. And the reason that God
gave us the book of Acts in the Bible Y la razón por la cual Dios nos ha dado el libro de los Hechos, because of the action in the book of Acts. porque habla de las acciones de los Hechos de los Apóstoles. Actions that we can emulate. Acciones que nosotros podemos imitar, We can pray. podemos orar, We can believe. podemos creer, We can obey. podemos obedecer, We can display true humility. podemos ser humildes, We can step out by faith. podemos tener fe And there will be results. y va a haber There will be resultado, fruit. va a haber fruto. Dr. King said many good things. El doctor King dijo muchas cosas buenas, He said the time is always right porque to dice que el do, tiempo siempre estaba correcto para hacer to cosas do buenas, what is right. para hacer lo correcto. He said character is how you treat those who can do nothing for you. Dice que el carácter era cómo nosotros tratábamos a aquellas personas que no podían hacer nada por nosotros. He said let no man pull you low enough to hate him. Decía, no dejemos que otra persona lo acarrea uno hacia abajo tanto que uno lo llegue a odiar. He said if I cannot do great things, I can do small things in a great way. Dice, si no puedo hacer cosas grandes, puedo hacer cosas pequeñas de una manera grande. And I believe this morning Y yo creo que esta mañana, that God has brought all of us here today y yo creo que esta mañana que Dios nos ha reunido a todos, to act, es bueno el actuar, to do, el hacer, to obey, el obedecer, to pray like they prayed in the book of Acts, el orar como ellos oraron en el libro de los Hechos, to see like they saw and to hear like they heard, el escuchar y ver como ellos miraron, to obey El the obedecer. way that they obeyed. de la misma manera que ellos obedecieron. Would you stand with us, please? Nos as ponemos de heads pie, por are favor, bowed esta mañana, and eyes are closed. con los ojos cerrados, nuestras cabezas agachadas, I'd like to invite our musicians to come. mientras vienen nuestros músicos acá enfrente. And I want to ask you a simple question right now. Yo le voy a hacer una pregunta esta mañana muy simple. Do you know Jesus personally? ¿Usted conoce a Jesucristo personalmente? Can you think of a time and a place ¿Usted puede recordar un tiempo, where you bowed the knee un lugar donde usted dobló la rodilla and you asked him to forgive you of your sins? y usted le pidió a Dios que lo perdonara de sus pecados? And you asked Jesus to come into your heart? Y usted le pidió a Jesucristo que viniera a vivir en su corazón. You may say, Pastor, I've never done that. Y usted sinceramente me va a decir, va a confesar, yo nunca he hecho algo así, But I'd like to. pero me gustaría hacerlo. You see, there's just something about the cross Porque hay algo muy importante, muy significativo acerca de la cruz, that draws us to him. que hace que el hombre se acerque a él. And if you would like to bow the knee before God today and ask Jesus into your heart, Si usted quiere doblar la rodilla esta mañana y aceptar, pedirle a Jesucristo que entre a su vida, I want to ask you to just step out of your seat, le voy a pedir que venga para enfrente. make your way down to the front here, and we have some people that will pray with you and pray over you. Venga aquí, tenemos un altar, tenemos un lugar, tenemos gente que va a orar con usted. The Bible says today is the day of salvation. Por la Biblia nos dice que hoy es el día de la salvación. The book of Acts is all about action. De eso se trata el libro de los Hechos, las acciones. And I'm here to tell you today that it's time to act. Y hoy le digo que esta mañana es tiempo de actuar de su parte. Good intentions are well and fine, Las buenas intenciones son buenas, but there has to come a time where you act on those intentions. son solamente eso, intenciones. Pero tiene que haber un momento en su vida en el cual usted actúa. As heads are bowed and eyes are closed, Todos con nuestros ojos cerrados, nuestras cabezas agachadas. if you'd like to be saved today, I want to invite you to come and just step out of your seat where you are, make your way to the front, and we'll pray with you. Usted quiere ser salvo esta mañana, venga. Acérquese acá enfrente, venga. Paul said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and your family. La Biblia nos dice creer en el Señor Jesucristo y usted será salvo y su familia será salva. The cross is the great unifier. La cruz es la que nos une. Won't you come? ¿Por qué no viene?
like to change the order of the service for a moment. Vamos a cambiar el orden del servicio por un momento. If you have been saved and you've been baptized, Si usted ha sido salvo y bautizado and you are not a member of our church, y si usted no es un miembro de nuestra iglesia, and we believe that every Christian ought to belong to a Bible-believing church. nosotros creemos porque la Biblia nos enseña que cada creyente debe ser parte de una iglesia local. If you would like to join our church today or present yourself to be a member, of course, we'll need to talk to you about it. Some of you we've already talked to. Si usted quiere venir y hacerse miembro en este momento, hoy lo puede hacer. Ya hemos hablado con algunos, unos ya están listos, pero si usted quiere venir y hacerse miembro esta mañana, este es el momento para hacerlo. I'd like you to just step forward to the front here, and we're going to pray over you. Me gustaría que And if you'd vinieran like to come and hacia el present frente. yourself as a member. Véngase acá hacia enfrente si se quiere hacer miembro. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Véngase aquí enfrente. Hay lugar. Véngase para acá. Véngase para acá. Véngase, hay lugar. Véngase para acá. Véngase para acá. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano Marcos, voy a ocupar lo que ore también. Brother Moody, Pastor Moody, you're going to help us pray too. You're going to help us pray too. Would like to say before we pray, Y antes de que oremos, for all of you that have come forward, if you'll let Pastor Frank know your name and your information, we need to get that down today. I want to thank you alabado sea el Señor. for coming, and we'll be glad. We'll be voting here at our next conference on membership. Ya he hablado con algunos de ustedes. Hay otros con los cuales no he hablado. Quédense en hablar conmigo y con el pastor Marcos. Necesitamos tomar nombres para nuestra propia, para ponerlos en los libros de nuestra iglesia. Pero algunos ya hemos hablado con ellos y yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Shall we pray, Pastor? Oremos. I'm going to do it in Spanish. Pastor Mark, you do it in English. Oremos. Padre Celestial, yo te doy gracias por cada uno de los que han venido esta mañana. Yo te doy gracias por cada uno. Yo te doy gracias por cada uno de estos miembros nuevos. Te doy gracias por su fidelidad, mi Señor. Te doy gracias por haberlos traído y te doy gracias porque nos has puesto aquí a nosotros para poder ser parte de lo que estás haciendo, Padre mío. Te doy gracias por cada uno de ellos, mi Señor. Te ruego que los bendigas y que los uses de una manera maravillosa, Padre Celestial. Gracias, mi Señor, por traerlos aquí y por hacerlos parte de esta familia, de esta iglesia que es tu iglesia. Te damos gracias por todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastor Mark. Heavenly Father, as we come now to the close of our service today, I want to ask your blessing on each of these who've come to present themselves to be members of our church. And I pray that as we begin a brand new week today, that you would help us to pray the way you want us to pray, to see what you want us to see, to hear what you want us to hear, to believe what you want us to believe, and to act the way that you want us to act. Help us to realize that there comes a time you got to act on what you know. There comes a time for action, and I pray that you would equip us, enable us today to begin this week honoring you, worshiping you. You and you alone know the challenges that we'll be facing today and throughout this week. Help us to rise to the occasion in Jesus' name. Help us to rise to the moment, to be the person that you would have us to be in Jesus' name. Amen and amen. Let's give these folks a hand for coming today. Thank you so much. I hope you have a wonderful week. We'll see you back here Wednesday night at 7. God bless each and every one of you. Go 49ers, by the way.